Amables amigos del grupo del kilómetro 57, buenas tardes. Estamos aquí justamente en los jardines de la residencia o de la casa del maestro Chuy Delgado, tratando de, más que una entrevista, hacer un pequeño y amena plática de sus inicios, de dónde llegó, cómo llegó, en qué año llegó aquí al kilómetro 57. Pero qué mejor que él nos diga de todos estos datos que queremos la mayoría del grupo que están conectados en estos momentos, que ya son varios, que se den cuenta pues quién es el maestro, aunque no necesita presentación porque es una de las personas leyendas de aquí del poblado, pioneros de la educación en ambos poblados del kilómetro 57. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, Pencho. Le agradezco de antemano pues esta oportunidad que nos da de hacer esta pequeña, no entrevista, sino plática, y nos dé a saber de dónde es originario, cómo llegó aquí al poblado, todo lo que concierne a su persona, maestro. Sí, nosotros llegamos ahí al rancho de don José Aceves, a Estación Rillito, en el año de 1951. Para entonces yo contaba con 9 años de edad. Y yo le comento a algunos de las gente, digo que no me explico cómo mi papá soportó tanta desgracia que nos pasó. A los pocos meses de haber llegado murió mi mamá. Luego, como era costumbre en aquellos años, las casas de Cachanilla, mi papá construyó una, se nos quemó a los pocos días, ahí quedaron los primeros zapatos que andaba usando en mi vida. Luego nos prestaron por ahí otra casita así entre adobe y palos, y también un domingo sin decir nada se nos cayó encima. Afortunadamente no hubo desgracias personales. Yo ingresé a la escuela primaria ahí mismo en Rillito. Ahí estuvimos hasta siendo mi compañero de esos años, el profesor Vicente, César Cepeda, Evelia Aceves, Vicky Loya, la esposa de Neptalí Torres, y otros muchos compañeros ahí que estuvimos hasta quinto año, porque en Rillito no había sexto. Y de ahí nos venimos a terminar la primaria aquí a la Heriberto Resilva. Veníamos aquí pues no había carretera entonces, acá por el camino de tierra, por la vía, nos veníamos caminando. Pocas veces llegábamos caminando desde allá porque no faltaba quien nos diera un raite para llegar aquí a la escuela. Traíamos lonche porque pues las clases eran mañana y tarde. Y salíamos y por ahí nos íbamos en la orilla de la vía, bajo de un pino, me recuerdo. Ahí nos íbamos a comer para regresarnos al turno de la tarde. Y ya salir de la escuela y otra vez a Rillito. A la secundaria, pues aquí no había, la más cercana era San Luis del Colorado. Y también excursionamos allá, también en algunos gentes de aquí del poblado, entre ellos Abel Elizondo, el profesor Vicente, César Cepeda. Éramos algunos los que fuimos a la secundaria 22 a San Luis de Colorado. En esos años, cuando llegaba el tren pasajero que llegaba del sur aquí como a las 4 o 5 de la mañana, había unos camiones que iban a San Luis, y el camión estaba en la estación de Rillito a recoger el pasaje que iba a San Luis. Y en ese camión nos íbamos nosotros a la escuela San Luis. En el invierno llegábamos allá, todavía no amanecía porque el tren llegaba muy en la madrugada. En ese mismo camión toda la correspondencia, toda la paquetería que iba a los negocios de San Luis, se subía en el camión, porque el camión de atrás ya estaba acondicionado, no traía asientos. Los asientos de más atrás los habían quitado para subir toda esa mercancía que llegaba al comercio de San Luis.
nosotros nos acomedíamos a subir todas esas cajas que habían bajado del tren para que no nos cobrara el señor del camión. En el invierno llegamos, todavía no amanecía cuando llegamos a San Luis. Afortunadamente el chofer del camión vivía como a unas 3 cuadras de la secundaria y ahí nos permanecíamos arriba del camión hasta que amanecía para irnos a clases. Y el regreso en la tarde, pues igual, de raite o pues en el camión. Ahí termina. En esos años, desde que estaba uno en la secundaria, venían gentes de la Normal de Hermosillo y nos ofrecían una beca de 300 pesos mensuales a los que quisiéramos ir a estudiar la Normal a Hermosillo. Pero pues había la posibilidad de que saliendo de la secundaria podíamos entrar a trabajar como maestros. Había mucha falta de maestros. Una que pues no era muy atractivo el sueldo. Muchos, igual que yo, iniciamos terminando la secundaria y entramos con la plaza de maestros. Algunos en esas fechas que ingresaron junto conmigo, a los pocos meses renunciaron. No faltaba donde hubiera la oportunidad de un trabajo donde ganaran más que de maestro. Y renunciaron al plaza de maestro y se dedicaron a otra cosa. Y viendo eso, el gobierno del estado hizo puso un centro, se llamaba Centro de Capacitación para el Magisterio del Estado en Hermosillo. Y ahí los que no éramos maestros normalistas, ahí nos íbamos en vacaciones a hacer el estudio de la normal. Ahí terminé yo, ahí me recibí como maestro de primaria. Y ya después, de ahí, al año siguiente, ya me fui a estudiar a Tepic, a la Normal Superior. Allá a Tepic, pues sí, varios años, hice 2 especialidades. Primero hice la especialidad de biología y terminé ya, para ese año ya empezaba a trabajar en la secundaria. Y fue cuando se instituyó por áreas el área de ciencias naturales, ciencias sociales. Y como yo estaba en el área de ciencias naturales, después de biología me fui y estudié física y química también allá en Tepic, en cursos de verano. Y así fue como me inicié. Aquí me considero que fuimos de los fundadores de las secundarias que tenemos en Luis de Sánchez. Entre ellos está el profesor Vicente, el profesor Tony Vázquez, el profesor Gustavo Abril, el profesor Juan Lara, la profesora Nelly. Fuimos los fundadores de la secundaria que tenemos actualmente aquí en el poblado. ¿Qué nombre llevaba la escuela secundaria de aquel entonces, maestro? Disculpe. Pues nomás le habíamos puesto también de Heriberto de Silva. Y después llamada escuela secundaria Manuela U. de Gámez. Y actualmente es la 14. Actualmente la ¿Cómo se le conoce? La secundaria 14. Usted inició entonces en la primaria. A trabajar de maestro. Ya maestro, sí. Aquí en la Heriberto de Silva. La Heriberto de Silva, la que estaba aquí en la esquina de. Aquí donde está ubicada. Sí, aquí en la La esquina 5 de mayo y Juárez. Sí, este dato es para las personas jóvenes, relativamente, pues, porque los que vivimos en aquel entonces, pues sí nos dimos cuenta que estaba situada en Avenida Juárez y 5 de mayo. Es donde está actualmente ahorita ubicada la comisaría. Ahí inició usted. Ahí iniciamos. Ahí yo soy, poco más, yo soy egresado de la Heriberto de Silva como alumno. Y ahí egresé yo de la primaria. Y ahí me inicié como maestro, como docente de primaria. Todo eso ahí donde está el velatorio y está la guardería era de la primaria, ¿no? Sí, todo eso era de la... Pero inicialmente eran dos. Descríbanos así a grosso modo cómo estaba construida esa escuela. Tenemos conocimiento que tenía tenía canchas, tenía gradas. Yo recuerdo, ¿no? La escuela... Eso ya fue mucho después.
La escuela Tenía un portón, algo así, yo recuerdo, ¿no, La maestro? escuela tenía como un porche así. Porche, sí, porche. Y al fondo de ese, me acuerdo que estaba un piano ahí, Un piano. que yo nunca no supe ni cuándo lo usaron ni nada. Ahí estaba ese, y estaban dos aulas y la dirección. Había un papalote, recuerdo, ¿no? Ajá. Para extraer agua, ¿no? También tenía un papalote ahí para extraer el agua. Ese papalote después se le vendió a Chuy Rivera, Jesús Rivera, a Jesús Rivera. Él ya tenía ranchos el por allá. papá de Poncho. Ajá. Ahí quedó entonces. Él se lo llevó al Valle de la Trinidad. Ya cuando no Ándele. se usaba aquí en la escuela, se le vendió, porque él tenía un rancho ganadero ahí en el Valle de la Trinidad. Fíjese, era una de las preguntas que le iba a hacer y que yo le iba a pedir que me contestara sin compromiso, pues, porque era una de mis inquietudes saber dónde quedó ese papalote. Ajá. Y qué bueno que se adelantó a la pregunta y me hizo saber dónde. Oiga, maestro, ¿y la campana de esa escuela es la misma que tiene ahorita la Heriberto de la Silva? Sí, porque la campana fue mucho después. Cuando yo estuve ahí, la campana era un pedazo de riel. Órale. Era un pedazo de riel que tenían colgado ahí en un travesaño. Y con un fierro ahí se le sonaba al riel, esa era la campana. Un sonido muy fuerte. Yo en el museo del profesor Holguín, Ajá. me parece que miré dónde está la placa de una escuela. Es la U de Gámez. La U de Gámez. Esa está afortunadamente Ahí está. resguardada. Ajá. Cosa contraria pues a la escuela Estado 29. No supimos, nunca supimos cuando vino la reconstrucción de la escuela primaria. No supimos dónde quedó. Y es una lástima no haber sabido dónde quedó. Porque eso es parte de la historia de nuestro poblado. Ahora que de placas también me recuerdo aquí que en el Heriberto estaba una placa así chiquita, decía 1947. ¿Dónde quedaría esa, maestro? No sé, no supe dónde quedaría. Nomás tenía el año 1947. Cuando fue construida Que la me escuela. imagino que fue cuando construyeron esas dos aulas que te digo que eran de adobe inicialmente. ¿Cuánto tiempo duró como maestro, como docente ahí en esa escuela de la Heriberto de Silva? ¿Hasta que se jubiló? Sí, pues bueno, ya después pues pasé a mis horas a secundaria. Porque usted fue de tiempo completo, ¿no? Yo recuerdo que daba clase en la secundaria de Sonora, de la Baja y en la primaria. Ujú. Después se redujo a una sola plaza. ¿Cómo se maneja eso? Primero pues tenía mi plaza de primaria y luego empecé con unas pocas de horas en la secundaria aquí y hasta que ya me llené, hice tiempo completo en la secundaria ¿De horas? y renuncié a la primaria. ¿Qué alumnos de aquel entonces, de los diferentes años, que usted dio clase ahí en el Heriberto de la Silva y en la secundaria, recuerda que hayan destacado, pues, de aquí originario del 57? ¿No recuerda? Pues este muchacho que te digo que fue funcionario en Rigoberto Balcázar. Rigoberto Balcázar, ¿no? Sí, es uno de ellos. Y Él fue dirigente del sindicato de Del burócratas sindicato de Mexicali. de los burócratas. ¿Algún otro, maestro, que recuerde? no, pues quién sería. No, pues, ¿En qué año se jubiló usted? Ya como docente de aquí de... En Sonora. En Sonora. Ah, primero fue en Sonora y después en La Baja. Sí, en Sonora me jubilé como que 95, 96. no. Pues empecé el 60. En 1960 me inicié yo como O sea, se maestro. jubiló usted de la escuela primaria Heriberto de la Silva, después de la 14 y después de la No. secundaria en Nigromante, ¿cómo? No, nada más En la secundaria. empecé en la Heriberto y después ya mi plaza se concretó a la secundaria, Ah, ya, nada más, sí. porque era plaza estatal. Y aquí me jubilé como en 1900, ¿qué sería? 90 y tantos. Sí, De los maestros fundadores de aquí de la escuela Heriberto de la Silva me mencionó varios. Ya desgraciadamente todos han partido Sí, a mejor vida. sí, El único que nos queda es usted entonces. de mi- Tenemos la fortuna de entonces mi de tenerlo con generación, nosotros. Sí, pues era la maestra Nelly, el profesor el Billy García,
Abel García, el Profesor profesor Vicente. Tony Vázquez, Tony Vázquez, el profesor Vicente, Rábago, Rábago, Petra, la profesora Petra, profesora Hilda. la profesora Hilda también. y ya no están con nosotros. Fíjense nada más qué No, bendición, amigos, ninguno. tener aquí al maestro pionero de la educación, al profesor Chuy Delgado, como lo conocemos todos, pues porque se me hace difícil decirle Jesús Delgado. Yo lo conozco por el profesor Chuy y él es muy popular aquí en la comunidad. Oiga, maestro, ¿y cómo vino a conocer aquí a Tere? A Tere, su esposa. Pues La ya- conoció aquí en el 50. Nos vamos a meter en intimidades, ¿no? Sí, pues es que ahí la conocí, ella trabajaba en el banco, En el banco, ¿cuál banco? en el Banco de Comercio, En Vancomer, Tere. en Bancomer. Banco de Comercio. Órale, yo no Estaba ahí sabía. donde, enfrente, donde está Contreras. ¿Dónde está la Emporio? Donde estaba el Empore. Ahí está. Órale. Tú. Y después ahí tú trabajaste en la telefónica, ¿no? Recuerdo, ¿no? Sí. Entré, Digo, yo en mis tiempos de estudiante, yo recuerdo que ahí trabajabas. entré a trabajar. Ahí trabajaba como desde el 64, por ahí que le ayudaba a Raquel. A por Raquel días. Campos. Raquel era la titular en la telefónica. Ajá. Y Pérez ahí Y aquí en el 50 se conocieron, porque usted es de aquí del 50, ¿no? O de aquí del Valle, ¿de dónde es? Yo soy nacida en Mexicali. Vamos a conocer un poquito de su vida también. Y soy criada en el En 39, el 39. Me decía que su papá también, él trabajó en aquí en la petrolera. la petrolera, la que está al bajar la vía. Sí, ahí donde está el Abraham ahora. Ajá. ¿Y en qué tiempo más o menos, no se recuerdan la fecha de cuando se unieron el matrimonio, profe? ¿Y cuánta familia tuvieron? Si nos pudiera hablar de Fue eso. el 60, ¿no? 61. El 61 fue cuando tuvimos 7 hijos Se casaron aquí en el 50, en Mexicali. en Mexicali. ¿Cuántos hijos han tenido, tuvieron? 7, 7 hijos. sí. ¿Y nietos? Pues ya mejor pregunto por los bisnietos. Está más fácil los bisnietos. Oiga, ¿quiere mandar un saludo a su hija que vive ¿en dónde vive, Tere? Campeche. En Campeche. Allá está Cecilia también. Ahí está Cecilia. Allá está de visita. A ver, pues mándeles un saludo aprovechando, ¿no? No, que nos pues, traigan nomás algo. Que no dejen de traernos algo. Unas guayaberas de allá de... Ah, yo uso XL también, ¿eh? Oiga, pues yo creo que hay muchas cosas que platicar y una de tantas es en la discusión de la política. Yo recuerdo, cuando estaba chico, que todavía... Pero pues, antes de... Recuerda que la primaria era Ah, ya. un grupo que veníamos de Rillito aquí y traíamos un lonchecito para a mediodía. sí me lo comentó, sí, pero Sí, sigue. Que nos íbamos allá a la orilla de la vía, Sí. un pino, ahí nos echábamos el lonche. ¿En qué parte más o menos, profe, recuerda? Ahí donde está la oficina de los usuarios. sociedad de Ah, acá por usuarios. acá, por donde está Cepeda. Sí, y ahí alrededor de la vía estaba un pino grande. Y ahí nos Órale. sentábamos. ¿Y no recuerda los tacos cómo eran los tacos? ¿De frijol, Pues de frijol. chorizo, No papas no llegaba yo el chorizo en el saco. y de agua para pasarla? ¿Cómo le hacían? Cuando, me acuerdo más que cuando Bueno, el agua de la llave estaba muy sabrosa en aquel entonces, cuando ¿no? no había no me daban lonche, me daban un peso. Ándele. Y con ese peso me compraba un refresco que costaba 60 centavos y 2 piezas ¿No de recuerda el pan. nombre del refresco? Había uno en Victoria, algo Victoria. así, sí. Y Orange otro Crush. Misión, Órale. sí. Y ahí ya estaba la tienda de Chuy Padilla. ¿A poco? Ahí me compraba el refresco y 2 piezas de pan de 20 centavos con mi Oiga, hablando de Chuy Padilla, ¿qué comercios recuerda de aquel entonces? Chuy Padilla, estaba la japonesa, ¿el japonés no? ¿Qué otras? Estaba La mercantil de La mercantil. La mercantil. ¿La mercantil de quién era, maestro? La mercantil era una gente de Mexicali y el jefe ahí era quién, Arturo Quirarte. don Arturo. Don Arturo Quirarte era el jefe. Y después su tienda ahí. El mercado Martínez de Dumas también, ¿no? ¿No recuerda? El mercado Martínez. No, Dumas. Sí, el mercado Dumas, el de Don La Alejandro. tienda era de ropa de doña. ¿No recuerda cómo se llamaba la tienda de ropa? Tere?
No, La de doña, no, pues, nomás Dumas. La Dumas. La Dumas, sí. Yo recuerdo que era una tienda muy elegante, con muy buena tenía ropa, bastante cosas. de ropa americana, algo así, ¿no? Estaba a un lado de ¿cómo se llama? Del mercado. Del mercado. ¿Qué me hablan de los salones de baile, profe? A mí me mencionan mucho un salón Danubio Azul. El Danubio Azul. ¿Les tocó a ustedes llegar ahí a Sí, asistir a las fiestas? ahí fue cine también ahí. ¿Fue cine? Ese mismo salón. ¿Quién manejaba el cine en ese entonces ahí? Los mismos, Miguel Ballesteros, No, con Pancho Rodríguez. unos Mejía. Órale. Ellos en aquellos años hacían funciones de cine en Rillito, me acuerdo que eran los Era cine ambulante entonces. sábados, en Rillito, los sábados, en un salón ahí acondicionado con bancas ahí. Y tenían sus días en el Valle para ir a ver las funciones de cine. ¿No les tocó a ustedes de casualidad la presentación de Pedro Infante aquí en el Cine Marta? Estamos hablando del 1900. Sí, ¿Le tocó, maestro? sí, cómo no. ¿Sí le tocó estar ahí? Me tocó, sí. ¿Qué recuerdos tiene de esa presentación? No, yo no supe que vino, Ah, pero supo. yo no asistí a la función. Uy, ya le iba a sacar tela ahorita. No, Oiga, no asistí. Hubo una obra de teatro con una actriz muy famosa. No me acuerdo cómo se llama. Esa sí fui a verla. Ahí en el cine. con el cine. No, pues es que hay que tomar en cuenta que el cine era un teatro acondicionado, ¿no? Uno de los mejores. El que también fue José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, sí recuerdo. Y ahí estuvo en Rillito, también se grabó muy bien, porque en Rillito era un galerón ahí donde las funciones. Y atrás había unos panales de abejas. Órale. Y me recuerdo que ahí en la actuación le picó una abeja en la mano ¿A quién? a José Alfredo Jiménez. Sí. Actuando y una abeja se le prendió. Porque atrás del escenario estaban los cajones. A mí de lo que me han platicado de José Alfredo Jiménez de la presentación en el cine fue que al terminar la función traía mucha hambre. Y enfrente vivía doña Paulita Ortega, no sé, una familia Ortega. Ah, O Mata, de los Mata me parece. Mata. Ellos estaban haciendo tortillas de harina y había frijoles recién hechos y el aroma a comida hizo que José Alfredo Jiménez fuera a decir que si no le vendían un plato de comida. Imagínense el alto honor que tuvo esa familia tener a ese Era la familia de Chuy Mata, ¿no? ¿Quién de era? Chuy Mata, el que Chuy estaba- Mata, ¿verdad? que estaba Enfrente. inválido. En Valio, sí. Chuy, ahí casi ¿Algún todos- otro recuerdo que tenga usted del 57, maestro? No, pues, ¿Cómo eran los bailes en aquel entonces aquí? no, pues ¿O no era muy bailero usted? Muy bailero, casi No. nunca fui, pero sí asistíamos ahí. a los bailes de fin de año. Lo que sí fue era muy notorio las fiestas patrias que Las se fiestas hacían. patrias. que Háblenos se de eso, hacían maestro. en la calle, ¿En qué calle? aquí en la calle, en la división Sonora, Baja California. Ahí se iniciaron, ¿verdad? Ahí se iniciaron. Sí, mi las papá me fiestas. menciona algo de eso. Ujú. Incluso aquí en el grupo tengo yo un álbum donde hablo precisamente de los inicios de las fiestas patrias. Era en el callejón, En el Sonora, callejón. Baja California, y participaban ambos poblados. Sí, puestos a los dos lados. ¿No recuerda quién estaba de comisario en ese entonces? De parte de Sonora. Porque por A parte mí- de Baja California estaba mi tío Pedro Ríos. A mí me tocó dar el grito de independencia ahí en uno de esos eventos. Te estoy hablando como el 70. Yo fui comisario del 70 al 73. No, pero yo le estoy hablando más o menos de los inicios. Según mi papá dice que es como en 1955, 60, en la década de los 50 o 60, cuando se iniciaron las fiestas patrias ahí. Ah, sí. Sí, porque después se cambiaron allá en contraesquina donde vivía mi papá, ahí donde vive Chonito Meléndez, ahí en esa esquina también. También. Y después se cambiaron en la calle de la Brasil y después se volvieron a cambiar a la... Pues tiene varios lugares donde se van a Y cabo. ahora se han quedado allá. Sí. Oiga, maestro, háblenos de la política. Yo sé que usted no es político, pero ha tenido la fortuna, Sí, la fortuna de participar. relacionarse en ese ambiente. Yo sé que hubo, en 2 ocasiones, fungió como comisario. poblado, sí. ¿De qué año me está hablando? Primero fue del
70, 73, ¿En la administración de quién? del doctor Jorge Flores Valdés. Sí. Yo así de político nunca lo... Yo más bien con las personas. O sea, la relación que tuvo Sí. o que tiene con las personas. Yo estaba chamaco, yo al doctor Jorge Flores Valdés, yo lo conocí en Rillito cuando él llegó por acá Órale. al valle. Órale. Y ahí lo conocí, yo estaba chamaco, era piscano. Y cuando se vino la campaña de él, pues yo ahí nomás anduve de metiche. Y ya yo, para esos años ya estaba estudiando en la normal superior en Tepic. Pasó la política y pues yo me fui a estudiar. Y cuando regresé, me dijeron que el doctor ya electo, Resultó. que quería hablar conmigo. Y Órale. como andaban muchos aquí que peleando La la quería, comisaría, sí, sí. me imaginé, dije, el doctor, como yo sé, pues me va a pedir mi opinión para... No pensaba que No. era para pedirle que fuera No, iba a comisario. pedir mi opinión, pues yo conozco aquí a todos esos que... ¿Qué sintió usted cuando le pidió No, que pues fuera el me comisario? sentí muy satisfecho de que me iba a tomar en cuenta. Llegué y no, pues tú, oiga doctor, pero pues yo que la escuela y todo, yo voy a conseguir el permiso. Ándele todo. Sí, y sí. Duró 3 años usted. Ahí estuve, En ese ¿no? tiempo ya lo acompañó Tere. ¿Fue cuando se inició la construcción del velatorio, profe? ¿O fue después? No, en el En el segundo. siguiente. En ese periodo lo que sí me tocó fue comprar el lote donde está el centro de salud. Enfrente de la comisaría. Enfrente de la Al lado comisaría. con María Cueto, con Sí. Armando Valencia. Sí, ¿Ese ahí, lo consiguió usted? Ese lote yo lo compré para que se hiciera. ¿No recuerda de quién era ese lote? No. Entonces le tocó gestionar a usted la construcción de ese centro de salud. Sí. Fíjate, me pongo a empezar de las dos obras sí, del gobierno que hay aquí, me tocó participar bien. Ese centro de salud yo compré el lote. Y el velatorio se hizo también En su gestión. en mi- Pero en la segunda en la momento. segunda, sí, en la segunda ocasión. Ajá. ¿No recuerda quiénes fueron los que trabajaban como enfermeras, doctores, en aquel entonces? ¿Algún recuerdo que tenga Socorro del centro? Rubastaba. Socorro. Socorro, Ella fue enfermera, ¿verdad? O la encargada del centro de salud. Pues era enfermera ahí, era de todo. donde estaba la comisaría, allá, ahí a un ladito estaba una oficina, ahí ya Socorro trabajaba ahí. Me está hablando de la comisaría vieja, la que Sí. está por la avenida Sonora. Ajá. Ahí ¿No le tocó a usted ahí estar ahí? Sí, ahí Como fui. comisario, ¿le tocó estar ahí? Sí, como comisario. Y la segunda ocasión fue acá en el nuevo, Ya fue aquí aquí en la esquina. en la esquina donde está ahorita el velatorio a un lado. Sí. En ese entonces fue cuando gestionaron. Porque tengo unas fotos que Tere me hizo el favor de compartirme. Y que incluso en el grupo tenemos un álbum que hicimos precisamente cómo se inició la construcción. Primera piedra. La primera piedra. ¿No recuerda quién estaba como gobernador en aquel entonces, Tere? Don Fausto, ¿no? Félix, ¿o cómo se llamaba? Alfonso Félix. Félix, no. El que sí estaba era el Yeyo no, como presidente municipal. ¿Sí, no? El 80 y tanto, sí. En el segundo periodo que estaba usted el fue Yeyo. como comisario, Sí. fue ¿quién lo invitó? El Yeyo El Yeyo. García. Sí, el Yeyo el otro día me mandó un mensaje muy emotivo y lo recuerda con mucha estimación a ustedes dos y recuerda las obras que se hicieron en aquel entonces. Él estuvo aquí como invitado en el aniversario de Luis B. Sánchez ahí estuvo. y le dio mucho gusto, me dice Sí, que ahí nos tuvo saludó. mucho gusto el haber saludado a grandes personas como ustedes. Sí, nos saludamos. Ajá. ¿Alguna otra cosa, maestro, que me quiera comentar? Pues no, pues te digo Un que, saludo que quiera enviarle. que tuve la suerte de que se hicieron, en mis periodos, hicieron buenas obras, como por ejemplo, estamos hablando del centro de salud, que me tocó. Igualmente el velatorio, también me tocó. Y también ustedes gestionaron el DIF, ¿no? Algo así de máquinas, algo así, ¿no tiene? Sí, teníamos máquinas también, que no sé dónde No supimos quedaron. dónde quedaron. No, yo las entregué, pero sí.
En ese tiempo trabajaba conmigo, estaba Tere de Mara, la profesora Nelly, mi comadre Tere, Rosa Valencia y Cuca, no sé cómo se apellida, nomás yo decía la Cuca. Esas éramos las del comité que Era el patronato. Ajá, que le trabajamos muy macizo, y la presidenta, Marta, que hacía allá en San Carlos, hacía eventos, y con eso se levantó el velatorio. O sea, fue cuando hubo un despegue en cuanto al desarrollo aquí del poblado, ¿no? Desarrollo. ¿Cómo ve el poblado ahorita usted a diferencia a como estaba antes? No, pues, ¿Ha habido desarrollo? bastante. Porque mucha gente dice que no, que sigue igual, que es un No. pueblo bicicletero, pero yo veo que no. Ya. Es lo que siempre la gente dice, el pueblo sigue igual. Sigue igual. O sea, no queremos ver más allá de los ojos. Tenemos todos los servicios. Todos los servicios. Todos los servicios. Tenemos prepas, tenemos secundarias, tenemos guarderías. Agua potable, tenemos drenaje, tenemos centro de salud, tenemos seguro social. Todo tenemos. Sí. Lo que sí me tocó también, creo que colaboré mucho al crecimiento del poblado. Toda aquella colonia de allá yo compré sus terrenos. ¿Cuál colonia? ¿De Pedro Lara? No, ¿El Abondogo? ¿Dónde? no, todo eso allá donde, ¿qué estaría ahorita? Donde está la cancha, aquí Allá. la cancha. Todo eso, ahí sí. Del parque a un lado, sí. Ahí en el otro parquecito. me dijeron que consiguiera terrenos porque nos iban a hacer una unidad deportiva. ¿Dónde estaba el estadio de Sonora? Ahí a un ¿Me lado. está hablando a un lado? Sí, ahí a un lado. Pues no ve usted las instalaciones tan perfectas que mandaron a hacer y que se conservan todavía, Ahí pues. están. Sí, esos terrenos me dijeron que nos iban a hacer una unidad deportiva. Y fui con una señora, una viuda de Vallejo, la dueña de todos esos terrenos. Ajá. Y fui a Mexicali a hablar con ella y le compré una hectárea. Y ya le comenté al presidente, conseguí el terreno, era el doctor Flores Valdés. Sí, ¿cuánto? Pues compré una hectárea, ¿en cuánto le dieron? 3,000 pesos. ¿Y no tiene más terreno la señora? Sí, le dije, es dueña ahí de todo eso. y tienes dinero. En aquellos años la comisaría se manejaba como si fuera un municipio. Los ingresos aquí se quedaban. Órale. Aquí había agencia fiscal donde se pagaba el impuesto. Y se aplicaban en beneficios. En beneficio del impuesto. Órale, qué bueno. La agencia fiscal, ahí pagaba a la gente sus impuestos, y el recaudador, que en aquellos era Gonzalitos, Ajá. el español, todos los días iba a la comisaría a entregar lo que le correspondía. ¿Y por qué se llevaron esa agencia para Mexicali? Pues Para a San Luis. Para San Luis, perdón. Pues cosas de política. Aquí había hacienda, oficinas. ¿Usted cree que eso fue en beneficio del poblado o en perjuicio? No, pues en perjuicio, porque como te digo, cuando estaba la agencia fiscal aquí, todos los días lo que le correspondía al impuesto, recaudador de impuestos, lo que le correspondía a la comisaría, todos los días nos lo entregaba. Oiga, yo recuerdo que hace años el licenciado Cepeda, que en paz descanse, Cirilo y un grupo de gentes andaban pugnando porque eso se hiciera municipio. ¿Por qué no fue posible o a qué se debió? Que no le han dado trámite o cree que no reúne los pero requisitos para que fuera. El mismo municipio de San Luis pues, se opone porque no les conviene. Porque la recaudación que tienen de todo esto pues se dejarían de percibir. Y de varios ejidos. Y va todo eso. Porque... Hablando nuevamente de la unidad deportiva que hacía mención usted, yo quisiera saber su opinión, a qué se debe que en Luis B. Sánchez tenemos mucho mejor infraestructura en cuanto al deporte, a diferencia de Baja California del kilómetro 57. ¿A qué se debe? ¿A qué considera usted? Pues al presidente municipal y a los comisarios que han impulsado todo eso. Lo que sí ahorita me da tristeza ver tan bonitas unidades deportivas que tenemos, instalaciones, y que casi no están usando. Ya se acabaron aquellos maestros que impulsaban en
el deporte, en sus alumnos. Puede mencionar a los maestros, fíjese que se me hacía, se me pasaba ese detalle. Aquí ha habido maestros que han impulsado el deporte, llámese Juan Lara, Juan Lara, Heredia. Heredia. Sí, pues. ¿Quién más, maestro? Pues el Rábago, Marcelo, Marcelo, sí. Neblina. Neblina, todos ellos impulsaron todo el deporte. y ahora, Yo siempre he ¿qué sido- mensaje le daría, perdón, qué mensaje le daría a los maestros actuales? Pues que le pongan más ganas Que le pongan más ganas. al deporte. Y es que también ya los maestros actuales ya son alumnos, fueron alumnos también. No, y los chamacos ahorita no se dejan tampoco guiar, ¿no? Ellos quieren independencia, tienen otros tipos de distracciones, Y ya ¿no? los maestros que ahorita también ya les tocó a ellos ser alumnos de maestros que ya no le pusieron ganas como los de antes. Ya también son de maestros. ¿Qué mensaje les daría, maestro? No, pues que le pongan más interés a todas esas cosas del deporte. Que aquí tenemos las instalaciones completamente abandonadas. Ya no hay aquellos de la clase de educación física, todo eso que Ya no existen pues en la escuela, ¿ya no? no, casi no. ¿Ya no? Sí Pero hay existe, licenciados en deporte ahorita en cada una de las escuelas, profe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? pues, Marcial. como en aquellos años. Marchar. Yo me acuerdo de un maestro allá que todos conocimos en Baja California, que nomás llegaban al deporte y ya llegaban a la cancha, les aventaba la pelota, órale, ahí está. Y luego ya Jueguen. sí, Ya se acabó la hora, siga. cuando se trataba de pasar las calificaciones, fulano le decían a la secretaria, no me da las calificaciones. Y me acuerdo, le decía, Y es para todos. así no puedes que... Oiga, maestro, yo he visto que usted es muy popular en cada uno de los ambientes que me desenvuelvo y en las oportunidades que hemos tenido cuando promocionamos el deporte. Llámese las funciones de box del Cirilo, llámese las carreras atléticas que hacíamos en la unidad, llámese en la porra del fútbol, del torneo de los barrios, llámese en los encuentros deportivos del oro aquí del 57. Yo lo veo siempre a usted presente, le apasiona el deporte, Sí, siempre me gusta. porque yo siempre que la gente lo busca a usted, y usted es como el padrino, o el papá, o el tutor, o como podríamos llamarle. Pues es que yo siempre me han gustado todos los deportes. Practicar deportes casi no. Sí jugué mucho. Nomás el del codo. Ándele, pero para allá voy también ahorita. Sí jugué mucho. Mucho voleibol. Hablando del codo. Oiga, ¿cómo va el grupo ese de los pájaros? ¿Cómo? ¿De la nieve? ¿Cómo? El club del pájaro muerto. Se suspendió con la pandemia. No, me dijo ¿cómo se llama? El que vive en Plan de Ayala, hombre. Paulino. Le tomé una foto, le dije, oiga, ¿usted es el pájaro muerto? No, ni digas eso. Una condición que yo le dije al profesor es que iba a mandar a hacer una camiseta, pero que le quitara nada más el pájaro muerto. Oiga, ¿cuántos se reúnen ahorita actualmente? Sabía que se había suspendido por la pandemia. Ya se volvieron a encontrar. Aquí me visitan amigos de San Luis, De de Mexicali. Mexicali, son los que me quedan aquí. ¿Cuánto es el promedio de gente que se junta ¿Son pensionados, maestros, jubilados? ¿O son personas No, ya. del pájaro muerto? ¿Por qué le pusieron eso, oiga? Dios, más por... ¿A quién se le ocurrió ese nombre? Pues a mí. El club del pájaro muerto. Sí. Pues hay jóvenes también. Sí, o sea, está el Pili Navarro, ¿no, Pili, compadre? Ay, te hablan. Eres miembro del horario, compadre. Y ya está conectado el Pili. Oiga, ¿y se reúne todavía? Me tocó aventarme varias pachangas ahí, varias colas con ustedes. Sí, de vez en cuando. Aquí yo no soy de pájaro muerto. Estamos como aniversarios, sí. Ajá. Y nos juntamos ahí. Qué bueno. Sí, porque ya los nerfos ya se
algunos están enfermos, otros ya se nos fueron. Y unos se fueron ahora en la pandemia. ¿Quiénes son los fundadores, maestro, del Pájaro, del club? Pues estaba pues estaba Holguín, estaba, ¿quién más? El Amado. El Amado, Isidro Zavala, Ah, que murió. no, al hijo, sí. De acá de la de la Independencia, Los que ahora. venían de acá de San Luis. de San Luis, allá, ¿El doctor qué? el Rigo, el doctor Crespo, el Rigo Alcázar. Oiga, ¿y tienen mesa directiva o nada más se reúnen por...? No, nomás yo les ¿Cómo? yo me autonombré presidente. Y ahí, sí. Oiga, maestro, lo veo bien lúcido, lo veo muy bien de salud, a pesar de que nos metió un susto, supimos que estuve enfermo de la pandemia, algo así, Sí, ya sé. pero lo veo bien lúcido, lo veo bien, lo veo que recuerda, es más, tengo más lagunas mentales yo que usted. Yo lo veo muy bien, Sí, y me da mucho bien, gusto de gracias. veras, y le agradezco mucho, pues, Sí. esta oportunidad que tuvo. Yo tenía muchas ganas de platicar con usted. Tengo un compromiso de platicar también con el profesor José Luis Andrade, que son de los pocos maestros que ya tenemos, pues, de la vieja guardia, y quiero, pues, aprovecharlos ahorita. Una plática. Este video voy a tratar de subirlo al internet, al YouTube. Le voy a decir a mi hijo que me lo reproduzca, a ver si es posible, para guardarlo, para que esto quede en los anales de la historia. Sí, lo que te decía también que yo creo haber participado mucho en la ampliación del poblado. Todas aquellas colonias, desde donde vive el Amado para allá, todos esos terrenos yo los compré siendo comisario. Digo que fui y traté con una señora viuda de Vallejo, para hacer una unidad deportiva. Y me vendió 1 hectárea en 3,000 pesos. Y me dice el presidente, oye, qué barata la dio, me dijo, y no tiene más terreno la señora. Sí, le dije, tiene mucho ahí. Pues cómprale más, dice. ¿Pero con qué recursos se pagaban? ¿Con su dinero o con el dinero que se recaba del pueblo? En aquellos años, Órale. en Aquí te aquellos pagaban años la comisaría, Las zonas también. vamos a decir que era un municipio en pequeño. Uy, qué Porque chulada, qué logro, de veras. Había la agencia fiscal, la Era lo que me comentaba hace rato. Hacienda, sí. Y la agencia fiscal cobraba los impuestos y luego decía, esto les corresponde. No se puede retroceder No, pues es muy difícil. a esas costumbres. Que suelte el municipio una Como cosa la, de esa. la comandancia ahorita. No arreglas una multa aquí. Tienes que pasar a San Luis. ¿Y a qué se debe? ¿A qué Y cosa? ya no depende del comisario la comandancia, depende de San Luis. Y cuando ustedes estaban como delegado, como comisario, ustedes hacían todas las veces. Todo aquí. Todo, La allá. comisaría ahorita es como un ejido cualquiera de la que pertenece a San Luis. Ya no es como antes. En aquellos años, te digo, la comisaría era como un municipio pequeño. A mí me tocó en los primeros años andar buscando quién quisiera ser policía. Andar buscando policías. Pero también, como te digo, la agencia fiscal, que le cobra el impuesto estatal, todos los días esto le correspondió a la comisaría. Ahí nos entregaba el... O sea, los policías no eran de academia como ahorita. No, no. ¿Qué policías recuerda, maestro, hablando de ese tema? Pues el que muy famoso Felipe. fue, que siempre fue en la barandilla, don Felipito Ábalos. Ese sí, ¿verdad? Un señor ya mayor. Sí, sí, tengo fotos de él. Ese estaba ahí en barandilla. Luego el Juan Chacas. Juan Chacas, Felipón. Felipón, que es Está el Felipón Ávila. Ávila, sí. Sí. Sí, Había uno que le decían el western, ¿no era de aquí? ¿O era de la era baja? de la baja. De la baja. De la baja. ¿Qué otros? El oeste. Había uno, no sé si te acuerdas de uno de acá de Merced que le decían el Carecaballo. Sí, sí, sí. También ese yo lo tuve de policía aquí. Órale, sí. Así un hombrón. El Corona, ¿no? David Corona David se llama. Corona. Y una bucecita así de niño. Sí. No era un hombrón. Era una Sí, bucecita sí, sí, de me acuerdo de él. niño. Sí me tocó conocerlo. Sí, también ese fue policía aquí con nosotros. ¿Alguna otras cosas, maestro, que recuerde? Hay que aprovechar ahorita que Pues sí. Ahorita que hay tiempo y hay, Sí. y hay sol. No, el clima está muy bonito, Lo que ¿eh? ya nos falta es memoria.
No, Sí, pues No, yo te digo que me considero que participé mucho en la ampliación del poblado, porque todos esos terrenos de allá, tengo que comprar 15 hectáreas de poblado. Luego acá, estos terrenos, todo esto de acá, empezó la gente a invadir ahí. Entonces yo localicé al dueño por allá en Oaxaca y le dije, oye, Quito, supe que tú eres el dueño de aquí y hay mucha gente allá, la gente está invadiendo. La gente no sabe de quién es. o vendes o... Quiere comprar la gente. Ah, pues sí, quiere comprar. Y se vino y ya sacó permiso en el ayuntamiento para lotificar y lotificó todo eso. Ya para entonces ya no era comisario, estaba el Apolonio. ¿Y quién se encargó de vender todos esos? ¿Ustedes? Él se encargó A él. cuando estuvo con permiso del ayuntamiento. Él que más o menos recuperó lo que calculaba y tenía muchos lotes todavía y se los dejó al ayuntamiento de San Luis. Le dijo, yo ya, ustedes sean dueños de ahí. Oiga, estamos viendo que está conectado el Tavo Landa de Guadalajara. Sé que tiene una amistad muy estrecha con ustedes y con sus hijos. Sí, ¿Quieren mandarle un saludo? Sí, cómo no. Tavo, ¿qué? Ya es tiempo de que te des una vueltecita acá al poblado. Y pronto vamos para Guadalajara, ¿no? Para que nos lleve al Parián. No, cuando uno allá unas atenciones. Sí, yo sé, es una de persona primera ya sí. contra una chulada de amigos. Sí, es un amigo. Saludos, Tavo. Pues, ¿alguna otra cosa, maestro, que quiera contarnos? No, pues ¿O tú tenés? ya te digo que parte. Siguen ya activos ahorita en la cuestión social, digo, en el beneficio de la comunidad, o ya están pasivos. Si lo ocupan a uno, aquí estamos para. Sí, porque vemos que cuando el grupo necesita algún apoyo, ustedes son de los primeros que siempre están atentos. ¿Sabes? En lo que se puede. Ya que estamos aquí, que en lo que no estoy de acuerdo, en que en el velatorio cobren tanto. Porque el velatorio se hizo con dinero del pueblo, no del gobierno. ¿Sí? Fue de trabajo tanto de la presidenta municipal como de nosotros y todo lo que nos ayudó el pueblo. Entonces no estoy de acuerdo que por una noche cobren tanto. Pues si el servicio se da con todo y cajón y el servicio, o nada más te refieres a la renta. A la renta. A la Porque renta. la mayoría compra en otras funerarias y cuando no es del DIF, cobran mucho la sala. Mira, yo te puedo decir, Tere, en lo que respecta en ese tema, a mí me ha tocado como grupo, como administrador del grupo, que mucha gente ha acudido a mí a solicitarme apoyo. Me dice, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos dinero. ¿Cómo enterrar? ¿Cómo velar? Y hasta eso no han cobrado a mí. Cuando yo intercedo por las gentes que verdaderamente no tienen. Claro, yo me imagino que ellos tienen que recuperar un cierto, ¿cómo se llama? Gasto en cuanto a, pues la luz nada más. Es lo único que pueden tener ellos de gasto, ¿no? Y la persona que tienen ahí trabajando. Todo eso. Pero sí, qué buena observación estás haciendo. Y es la invitación, pues, porque yo te puedo asegurar de que ahorita están viendo muchísima gente, funcionarios, reporteros, porque afortunadamente en este grupo hay mucho locutor, mucho reportero, muchos programas de televisión. Y ojalá y pues tomen cuentas en el asunto en esto. Y yo siempre pensé que el velatorio era para la gente que no tuviera, no pagara. La que tuviera, pagara. Pero, porque aquí, si te acuerdas, había ataúdes. Sí, me acuerdo. Nada más no se preparaban, pero había para preparar. Todo teníamos para preparar. Y ataúdes. Pero no. Y tú, Tere, estás hablando con conocimiento de causa porque pues tú fuiste la que inicié. La que iniciaste y la que terminaste. Los ataúdes. Así es. ¿Tenías algún comité tú en aquel entonces? Sí. Y comprabas los ataúdes y los ofrecías en buen precio, o sea, en precio accesible. Cuando salimos, a la que me siguió, yo le entregué cuentas. Teníamos dinero en el banco. Aquí se manejaba el velatorio, no se manejaba en San Luis. Pues hagamos un llamado, profe, ahorita que usted
tiene la voz, haga un llamado, pues a ver si se pudiera retroceder, aunque el retroceder muchas veces no beneficia, pero en este caso sí nos va a beneficiar. Un llamado a las autoridades, Pues nomás aunque estamos viendo que sí nos devuelven también obras. ¿Sí? Veo que hay muchas más calles pavimentadas, vemos el bulevar tan bonito, vemos muchas cosas pues que estamos viendo, pero no sé, hay cuestión nada más de analizarlo, el cabildo, o qué considera, maestro. No, pues el ayuntamiento siempre no nos ha dejado nos ha respondido con obras, porque pues se tienen unidades deportivas, se tiene todo más, nos hace, no, pues todo tenemos más a decir. Y la invitación de usted nada más es que haya más concurrencia en cuanto a las actividades deportivas en las áreas deportivas. Sí, eso ya es Las cuestión unidades. Esa es cuestión también de los maestros que le pongan más ganas a la cuestión de la educación física. O el Cirilo, hombre, que deje ir de andar sobando, ¿no? Es un llamado para ti, Cirilo. Tú que promueves el deporte, tú y el Poncho, hombre, son los únicos ahí. Ahí sigan esa misma actividad, ya sabemos. Ya sabemos que ustedes se pagan solos, hombre. No te voy a decir cómo. Es cierto, Cirilo, mis respetos para ti. Eres una de las personas promotoras principales aquí del poblado. Maestro, pues ya vamos a terminar porque yo ya no puedo hablar. Mis problemas vocales tengo problemas. Sí, pero la cosa es nada más agradecerle. Bueno, antes de agradecerle, nada más quiero leerle el mensaje del Gustavo Landa. Dice: un fuerte abrazo para el profe Chuy y la señora Tere. Excelente entrevista, doctor Ríos. Órale, un abrazo. El profe Chuy, sin duda, un gran líder y gran ejemplo para las futuras generaciones de nuestro poblado. Qué bonito se expresa, maestro, de veras. Yo quisiera que se expresaran así de mí también. Dile como dijo eso que dijo el muchacho de que cuando había venido aquí, que sí te conocí. Uno que le preguntaron a uno allá en Mexicali que si me conocía. Oye, ¿no conoce al profe Chuy? Dijo, el que no conoce al profe Chuy no conoce el 57. Órale. Oiga, hablando, no, es que mire, yo voy a seguir, es que se me viene en cada pregunta. Usted tuvo como comisario en los tiempos de don Luis Carnitas, ¿verdad? O de don Luis Carnitas. Sí. ¿Qué nos puede hablar de ese señor, verdad? No, porque es pues, una persona también, el que no conocía al 57, no conocía a Luis Carnitas también, ¿no? Cuando sale uno al sur, preguntaban por las carnitas de don Luis y el mariachi del tomate. Órale. Eran las preguntas de las gentes que habían andado por aquí, que se encontraba uno por allá para el centro de la República. El famoso tanto el mariachi del tomate como las carnitas de don Luis. Y a don Luis yo lo conocí vendiendo raspados en una carreta jalada con un caballo aquí en el ejido, en Rillito, en el Nuevo Michoacán. Órale. Lo conocí porque yo andaba con el asadón en esos años de chamaco, y andábamos ahijando y limpiando el algodón, y don Luis en una carreta con un caballo, nos callé donde andaba el grupito de gente a vendernos raspados. Y ya después fue cuando se inició en la venta de carnitas. Sí, señor, yo creo que dio a conocer el poblado a nivel nacional. Y por qué no decirlo también a nivel mundial, porque las carnitas son famosas en donde quiera. Luis se inició las carnitas ahí por la avenida Sonora. ¿Tú no te acuerdas de Sí, recuerdo, no se recuerdo. Estaba ahí en la avenida Sonora. No, y luego le gustaba agarrar el tacataca. Ah, sí. Y tocaba las tarolas, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Tenía un carácter muy particular. Sí. Cuando llegaba la gente decía: espérate, estoy atendiendo a las personas. Estoy atendiendo a la gente. Son anécdotas que me cuentan, pues a mí también me tocó. Sí. ¿Alguna otra cosa, maestro, ya para terminar? Estoy atendiendo a la gente, sí. ¿Alguna otra cosa que quiera ya agregar? No, pues que gracias a Dios aquí estamos todavía conscientes, paseando los 80 y tantos años, y pues nos da gusto haber podido servir en las veces que estuve en la comisaría, haber hecho algo por el pueblo que todavía tenemos ahí, como es un centro de salud, un velatorio, ampliación de las escuelas y todo eso.
Pues yo nos favoreció. le agradezco infinitamente, maestro, la oportunidad que me dio el poder recibirme aquí en su casa. Muy bonito jardín. Tere, si te juntas tantito para allá, por favor, junto con él. Los dos juntos. No para terminar ya este grupo, este video. Y con esta imagen bonita, pues damos por terminado este bonita, pues más que entrevista, fue una pequeña plática de amigos. Estoy sentada en la silla, pero no la uso. Y yo tenía, no, es que no la estoy tomando ya con esa. Yo tenía mucho interés en hacerla y Dios me concedió este momento. Maestro, gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias a ti.